empezaremos diciendo que la vida de una célula es cíclica. ¿Ah? La vida de una célula es cíclica, es decir, pasa por procesos que se repiten una y otra vez, ¿no? Y en ese proceso tiene que duplicar su ADN, dividirse, y una vez la célula que se ha dividido vuelve a crecer, vuelve a duplicar su ADN, y en el proceso podría haber algunos errores, ¿no? Podría haber algunos errores. La idea es que se corrija ese error o, en todo caso, que se impida que la célula se siga dividiendo. Si el error no se corrige y la célula se sigue dividiendo, ese error se va a seguir multiplicando. La célula tiene su mecanismo para evitar eso. ¿Ah? ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Habíamos dicho que una célula se divide porque, entre algunas de las razones, es que a medida que crezca la célula, lo que crece es básicamente el citoplasma y no el núcleo. De tal manera que el núcleo en algún momento se hace insuficiente para dirigir un citoplasma demasiado grande. La otra explicación tiene que ver con el hecho de que, a ver, toda la parte interna de la célula, y eso asumiendo que la célula sea una esfera, toda la parte interna de la célula, o sea, todo el citoplasma, todo el volumen de la célula, es quien necesita oxígeno, es quien gasta el oxígeno. Entonces, si la célula es más grande, tiene una mayor necesidad de oxígeno, y cada vez que se haga más grande, su necesidad de oxígeno será mayor. ¿Por dónde es que capta este oxígeno? Por ejemplo, lo capta por la membrana, ¿de acuerdo? Lo capta por la membrana. Así que si la célula es más grande, su membrana también es más grande. Por lo tanto, tiene una mayor capacidad para captar oxígeno. A medida que la célula se hace más grande, su capacidad de captar oxígeno es mayor. Pero, ya dijimos hace un rato, su necesidad de oxígeno también es mayor. Las dos cosas aumentan. Aumenta la necesidad y aumenta la capacidad de obtener oxígeno. Cuando yo hablo de la capacidad de captar oxígeno, estoy hablando de la membrana, o sea, de la superficie, del área. Pero cuando hablo de la necesidad de oxígeno, estoy hablando de la parte interna, del volumen. Y si nosotros vemos, el área está en función al radio al cuadrado. Sin embargo, el volumen está en función al radio al cubo. Si esto es una esfera, cada vez que se hace más grande, su radio se hace más grande. Si se dan cuenta, el que aumenta más es el volumen. Es decir, el que aumenta más es la necesidad de captar oxígeno, ¿no? La necesidad de oxígeno. Eso es lo que aumenta más. Y su capacidad, a pesar que aumenta, no aumenta tanto. Por lo tanto, va a llegar un momento en que la necesidad sobrepasa a la capacidad. La única opción es reducir el radio. Reducir el radio significa que la célula tiene que hacerse más pequeña. ¿Y cómo se hace más pequeña? Dividiéndose. Así que esta sería otra de las explicaciones de por qué una célula se divide. Este esquema ustedes lo conocen. ¿Ah? Este esquema ustedes lo conocen. Recuerden que hay dos grandes momentos en la vida de una célula. Todo esto que está aquí, todo este primer momento, se llama interfase. Aquí la célula no se está dividiendo. Esto le vamos a llamar interfase. Y luego viene esta parte que le llamaremos división. Una vez que termine la división, empezará otra vez la interfase. Termina la interfase, empezará la división y así sucesivamente. Por eso decimos que la vida de una célula es cíclica. En la interfase había un periodo llamado G1, S y G2. En el G1 la célula crece, 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 crece. Luego, si decide que se va a duplicar, si decide que se va a dividir, entonces entra en un periodo llamado S, donde va a duplicar su material genético. Y cuando digo si la célula decide que se va a dividir, significa que hay células que no se dividen, hay células que no van a continuar con este ciclo. Pero si decide que sí se va a dividir, tiene que prepararse. Y parte de esa preparación es duplicar su ADN. Ojo, no estoy diciendo duplicar sus cromosomas. Recuerden, el número de cromosomas tiene que mantenerse constante. Lo que estoy diciendo es que se va a duplicar el ADN, el material genético.
Y luego viene el periodo G2, que ya es previo a entrar a la división. La célula tiene que producir enzimas y sobre todo tiene que producir bastante ATP, bastante energía, porque este proceso de división celular le va a consumir mucha energía. En la división celular podemos hablar de dos momentos. La primera parte, lo que se va a dividir es el núcleo. Y en la segunda parte de esa división, lo que se va a dividir es el citoplasma. A la división del núcleo le llamamos cariocinesis, núcleo, cariocinesis, y a la división del citoplasma le vamos a llamar citocinesis. Cariocinesis, citocinesis. División del núcleo, división del citoplasma. Lo que pasa es que la división del núcleo le solemos llamar mitosis, mitosis. Entonces, que nos quede claro que la mitosis es la división del núcleo. ¿De acuerdo? Es la división del núcleo. Y en esa mitosis o cariocinesis hay una profase, metafase, anafase y telofase. Termina la mitosis, o sea, termina la cariocinesis o división del núcleo y viene la división del citoplasma. Una vez que ya se dio el citoplasma, ya quedaron dos células hijas, cada una de ellas entrará en el periodo G1. Otra vez el proceso se repite. Muy bien. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener claras. Esta es una célula, por ejemplo, esto es una célula, ¿ya? En esa célula vamos a ver que acá tiene su núcleo, su membrana nuclear, aquí está su membrana nuclear, acá está su nucleolo. Esos puntitos, esas granulaciones que ven allí, es la cromatina, que todavía no es un cromosoma, no son cromosomas, es cromatina nada más. Por eso que no se distingue bien. Recuerden que los cromosomas solamente se ven en el proceso de división celular. Esto que está aquí son los centriolos, ¿no? Son un par de tubitos, así de manera perpendicular, ubicados de manera perpendicular, que están formados por otros tubitos más pequeñitos, ¿ya? Así que si lo ampliamos, esos serían los centriolos, ¿ya? Están formados por unos microtúbulos más chiquititos. Pero cuando llega el proceso de la división celular, esos centriolos se rodean de una zona más densa alrededor y se forma una estructura mucho más compleja que le vamos a llamar centrosoma. O sea que para efectos de la división celular se forman los centrosomas a partir de los centriolos. ¿Ah? A partir de los centriolos. Termina la división celular, el centrosoma ya no tiene necesidad, se desagrega todo y lo único que quedan son los centriolos otra vez. ¿Ah? Así que centrosomas solamente en la división celular, cromosomas solamente en la división celular. Muy bien. Esto que vemos aquí es un cromosoma, ¿no es cierto? Esto que vemos aquí es un cromosoma. ¿Ah? Es un cromosoma. Pero este cromosoma está formado por esta estructura que está acá, que está súper enrollada. En biología se dice que está condensada. ¿Ah? Es una estructura que está súper enrollada, eso se llama condensado. Cuando no está condensado, cuando está así suelto, le llamaremos cromatina, cromatina. Pero cuando se condensa, se hace un ovillito al que llamamos cromosoma. Por eso, en el proceso de división celular, vamos a observar cromosoma, porque la cromatina se ha condensado. Y si vemos esta cromatina, ¿de qué está formada? Está formada de ADN. Es ADN que está enrollado en unas proteínas que están aquí de color celeste, en estas proteínas llamadas histonas. ADN más histonas, entonces lo que se forma es una cromatina, que si esta se condensa, se va a volver un cromosoma. Pero eso va a ocurrir solamente para procesos de división celular. Si la célula no está en división, si la célula está en interfase, entonces lo que va a haber es cromatina. ¿Ya? Y si me dijeran de qué está hecha la cromatina, o sea, qué cosa conforma la cromatina, podríamos decir que cada una de estas enrollamientos forma parte de la cromatina. A eso se le llama nucleosoma. Es decir, la unidad de la cromatina es el nucleosoma. Un nucleosoma más otro nucleosoma más otro nucleosoma y otro nucleosoma formarán una cromatina, que si se enrolla, se volverá cromosoma. Otra cosa que también hay que tener presente es que cuando
Una célula se divide, va a repartir su material genético, va a repartir su material genético. Y para esto hay que tener en cuenta dos conceptos. Uno es qué cosa es haploide y qué cosa es diploide. Haploide significa que hay un solo juego de cromosomas. Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas. O sea, tenemos dos juegos, uno que aportó el papá y un juego que aportó la mamá. 46 cromosomas. Cada juego tiene 23 cromosomas. Cuando solamente hay un juego de cromosomas, se dice que es haploide. Haploide, un solo juego, 23 cromosomas. Diploide, cuando hay dos juegos de cromosomas, es decir, 46. Y normalmente nuestras células tienen 46, eso es lo normal. De tal forma que si una célula que tiene 46 se va a dividir, a cada célula hija también le tiene que dar 46. Porque ese es nuestro número. No podemos alejarnos de ese número. Si hay más o hay menos, va a sobrevenir un síndrome genético. Entonces el número tiene que ser preciso, tiene que ser exacto. Tiene 46 y tiene que repartir 46, 46. Por eso es que la célula tiene que prepararse. La célula tiene que prepararse para que reparta el número de cromosomas exactos. Recuerda, eso se llama mitosis. ¿Ah? Mitosis. Muy bien, ¿qué ocurre en esta mitosis? A ver, tenemos que recordar qué ocurre en esta mitosis. Recuerden que hay profase, metafase, anafase y telofase. En la profase desaparece la carioteca, es decir, esta carioteca que está acá, esta de acá, esta membrana nuclear o carioteca, desaparece para dejar que los cromosomas se puedan repartir, ¿no? Esa envoltura no me va a dejar repartir, así que hay que sacar la envoltura para que los cromosomas se puedan repartir. El núcleo, lo que está aquí adentro, también se desorganiza, se desenrolla también el núcleo. Y los centrosomas que se habían duplicado en el periodo S de la interfase, se habían duplicado, se empiezan a separar. Este se va para un lado y este para el otro extremo. Lo que se dice es que se va a los polos. Los centrosomas se empiezan a ir a los polos. Y en ese trayecto se empieza a formar estas tiritas, estos microtúbulos. Se empiezan a formar. Esto se llama uso acromático o uso mitótico. ¿Ah? Ese es el uso acromático o el uso mitótico. Entonces, repito, estos centrosomas se empiezan a ir a los polos y se empieza a formar entre ellos el uso acromático. ¿Qué pasa con la cromatina? La cromatina se empieza a enrollar, se empieza a condensar. ¿Ya? Enrollarse, a condensarse, y ahora recién aparecen los cromosomas. Recién aparecen los cromosomas. Entonces, algo que tenemos que quedar claro y que no se nos tiene que ir de la cabeza, es que el número de cromosomas propio de una especie se tiene que mantener. Nosotros somos humanos y tenemos 46 cromosomas, entonces, ¿qué significa? Que cuando mi célula se divida y se tenga que repartir, a cada una le tiene que repartir 46, 46. ¿Qué pasa si tiene un cromosoma de más? 47, uno de más. Entonces va a tener un síndrome de Edwards, síndrome de Patot, ¿ah? Síndrome de Klinefelter. Eso hablamos en genética, ¿recuerdan? En genética conversamos de los síndromes. Entonces el número no puede variar, tenemos que tener 46. Por eso cuando la célula se divide, no puede repartir 23, 23. Tiene que repartir 46, 46. Claro, la lógica nos dice de que ¿cómo va a repartir 46, 46 si solamente tenía 46? ¿Cómo es que reparte 46, 46? Pero recuerden que antes que empiece la división celular, la célula que tenía 46, lo que hizo fue duplicar su ADN. Es decir, tenía una cantidad de cromosomas con una cantidad de ADN y lo que hizo es se duplicó. ¿De acuerdo? O sea que cada uno ahora tiene el doble de material genético.
No el doble de cromosomas, el doble de material genético. Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿ah? Si una célula tiene 46 y reparte, 46, 46. Entonces, a veces preguntan así, ¿ah? A veces preguntan así. ¿Cuántos cromosomas tienen las células hijas de un chimpancé que acaba de hacer mitosis? Entonces decimos, si el chimpancé tiene 48 cromosomas, sus células hijas deben tener cada una 48. ¿De acuerdo? No van a decir 24, 24, 48. ¿De acuerdo? El número tiene que mantenerse. Entonces, en profase, repasemos. Desaparece la carioteca, el nucleolo se desorganiza, los centrosomas van a los polos, se empieza a formar el huso y la cromatina se empieza a enrollar y a formar cromosomas. Luego de la profase viene la metafase. Ya los cromosomas están bien, la cromatina está bien enrollada, los cromosomas están bien apretujados al máximo, están apretujados y se van a alinear en el ecuador. Suponiendo que esto fuera el planeta Tierra, esto sería un polo, esto sería otro polo y al centro estaría el ecuador celular. Los centrosomas ahora se ubican en el ecuador celular, ¿ya? Se ubican en el ecuador celular. Y los centrosomas ya están en los polos, el huso acromático está completamente formado, los cromosomas están altamente condensados y están unidos allí en el ecuador celular. Esta imagen es clásica, ¿ya? Bien, eso es metafase. Recuerden que el objetivo es que esta tirita que vemos acá, esta fibra del huso que estoy señalando aquí, tiene que jalar hacia este lado. Y esta otra fibra del huso que está por acá va a jalar para este lado. ¿De acuerdo? Va a jalar para ese lado. ¿Qué es lo que están pretendiendo estas fibras? Lo que están pretendiendo es partir a este cromosoma doble, partirlo en dos, partirlo así por mitad. Es decir, este de acá se irá para este lado y esta otra cromátida hermana se va para el otro lado. ¿Ya? Están así los cromosomas dobles y se van a separar. Muy bien. Así es que eso va a ser luego. El objetivo es que este cromosoma doble se parta en dos y se vuelvan dos cromosomas simples. ¿Ya? Dos cromosomas simples. Eso ocurre en la anafase. ¿Ya? Eso ocurre en anafase. Entonces, lo que tiene que acordarse es eso. Lo que tiene que acordarse es qué ocurre en profase, qué ocurre en metafase, qué ocurre en anafase. En anafase ocurre la separación de las cromátidas hermanas. Recuerdan ustedes que el cromosoma era doble, ¿correcto? El cromosoma era doble, ¿no? El cromosoma era así y era doble, ¿te acuerdas? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como es doble, se va a terminar rompiendo, partiendo, ¿ya? Se va a terminar partiendo. Y por lo tanto, ahora cada cromosoma es simple. Ese cromosoma doble dio origen a dos cromosomas simples. Por eso es que, fíjate, por eso es que al inicio, digamos, para este ejemplo, habían cuatro cromosomas dobles. Cuatro cromosomas dobles. Y cuando se han separado, se ha quedado, entonces, con la mitad para este lado y la mitad para el otro lado. Los cromosomas ya no son dobles, los cromosomas ahora son simples. Los cromosomas dejan de ser dobles y se convierten en simples. Si recuerdas, teníamos cuatro cromosomas y una vez que se separaron, seguimos teniendo cuatro. Lo que pasa es que antes teníamos cuatro dobles y ahora tenemos cuatro simples. Pero el número se mantiene, el número sigue siendo el mismo. Muy bien, ¿qué ocurre en anafase entonces? Hay disyunción, o sea, separación de las cromátidas hermanas. Ese cromosoma que era doble, cada mitad se llama cromátida. Entonces, un cromosoma doble tiene dos cromátidas hermanas. Se separan, los cromosomas ahora son simples y son jalados, pues, ¿no? Pero cuando ustedes ven que lo jalan hacia acá, se forma una especie de doblez, ¿no? Por eso el cromosoma adopta la forma de V en algunos casos o la forma de J en otros casos. Muy bien, eso ocurre en anafase.
¿De acuerdo? Eso ocurre en anafase. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente. ¿Ya? Pasemos al siguiente. A ver, ¿qué ocurre en el siguiente? En la telofase, ya una vez en la telofase, una vez que ya los cromosomas están, cada uno se ha separado, cada uno está en su sitio, entonces va a reaparecer la carioteca para rodear esos cromosomas recién separados. Va a reaparecer la carioteca, se reorganiza otra vez el nucleolo a partir de pedazos de ADN que se llama RON, región organizadora nucleolar, se llama RON. Entonces, a partir de ese RON, se reorganiza otra vez, ¿qué cosa? Los nucleolos. ¿Ah? Se reorganizan los nucleolos. Listo. ¿Qué pasa con los cromosomas? Ya no tiene sentido que sigan enrollados. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a desenrollar. ¿De acuerdo? Se va a desenrollar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Telofase. Telofase. ¿Correcto? Entonces, hay profase, metafase, anafase y telofase. Y de eso hay que acordarse. Profase, desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, los centrosomas se van a los polos formando el huso y la cromatina se condensa. Metafase, todos los cromosomas están alineados en el ecuador celular. Anafase, son separados, son divididos. El cromosoma doble termina en cromosoma simple. Y en la telofase reaparece todo, es lo inverso a la profase. Reaparece la carioteca, reaparece el nucleolo y los cromosomas se descondensan. ¿Ya? Los cromosomas se descondensan. Muy bien. Aquí ahora, y luego que termina la mitosis, viene la citocinesis. En el caso de una célula animal, las fibras que quedaron por aquí empiezan a estrangular a la célula, empiezan a partirla en dos, hasta que terminan estrangulándolo. Eso se llama anillo contráctil. Las células animales dividen su citoplasma por anillo contráctil. En cambio, si se trata de una célula vegetal, lo que va a ocasionar es que se va a partir, pero formando unas bolsitas. Estas bolsitas se llaman fragmoplastos. Esas vesículas las ha formado el aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi va formando unas bolsitas, estas se ubican aquí al centro, se van fusionando las bolsitas, como ven acá, hasta que logra alcanzar la pared. Y de esa forma se habría formado una pared al centro y ahora ya tengo dos células hijas. ¿Cómo se llaman estos? Dijimos fragmoplasto. Entonces, la división del citoplasma en las células animales se hace por anillo contráctil. Y la división del citoplasma, o sea, la citocinesis, en las células vegetales es por fragmoplastos. Muy bien, así se divide. Y ahí habría terminado la división de la célula. Muy bien. Sin embargo, yo les había dicho que de tanto hacer esto, de tanto dividir, duplicar su ADN, etcétera, etcétera, podría haber errores, ¿no? Podría haber errores. Si repasamos este ciclo, que ya lo hemos visto anteriormente, pero si lo repasamos, recuerden, en G1 hay crecimiento, la célula crece. ¿Por qué crece? Porque están aumentando sus organelas. Hay más aparatos de Golgi, más retículo plasmático, más mitocondrias, es decir, todas sus organelas aumentan, entonces la célula aumenta de tamaño. G1. Estamos hablando de interfase, ¿eh? Recuerden que interfase es G1, S y G2. G1, la célula crece. Una vez que la célula ya creció, toma su decisión, si se va a dividir, tiene que prepararse. ¿Cómo se prepara? Duplicando su ADN. Recuerden, aquí se duplica el ADN para que las células hijas tengan la misma cantidad de ADN.
¿Se acuerdan que decíamos cómo es posible que teniendo 46 va a repartir 46, 46? Es porque aquí, en este periodo S, se duplica el ADN. No los cromosomas, se duplica el ADN. El cromosoma era simple y se volvió doble, ¿no? Se duplicó, pues se volvió doble, salió otra cromátida. Ahora tiene dos cromátidas hermanas, ¿ya? Esto es clave, ¿ya? El periodo S. Y luego viene ya el G2, que es la preparación, ¿no? Y luego viene la división. Profase, metafase, anafase, telofase. Y luego viene la citocinesis, la división del citoplasma. Y nuevamente el ciclo se repite. Sin embargo, hay que hacer control de calidad. ¿Ah? Hay que hacer control de calidad. Hay que ver que todo vaya bien. Ya les dije, si hay algún error, entonces lo que va a ocasionar es que las células hijas van a tener ese error. Y cuando estas células hijas crezcan y se dividan, volverá el error a pasar, volverá el error a pasar a sus hijas y entonces ese error se va a multiplicar. Y eso no conviene. Entonces tiene que haber un control de calidad. A esto le vamos a llamar puntos de control. ¿Ah? Le vamos a llamar puntos de control. ¿Dónde hay puntos de control? Vamos a tener un punto de control aquí, al final de la G1. Antes de empezar la división, hay un punto de control. Aquí el otro punto de control es al final de la G2, antes de empezar la división, antes de empezar la mitosis. Hay un punto de control. Y el otro punto de control es al final de la metafase y antes de empezar la anafase. Y antes de empezar la anafase. ¿Qué cosa controla este primer punto de control? ¿Qué cosa controla al final de G1? Al final de G1 lo que va a controlar es si las condiciones son las adecuadas. Si hay suficiente alimento, por ejemplo, para las células que se van a dividir. Entonces, si las condiciones son adecuadas, la célula le da luz verde y empezará a prepararse, empezará su periodo S, duplicando su ADN, etcétera, etcétera. Pero si las condiciones no son adecuadas, entonces no le va a permitir que se divida. Le va a decir, no, no puedes dividirte, párate allí, repara. Si hay algún tipo de error, entonces le voy a decir, repara tu error y no puedes pasar. Una vez que ya reparó su error, entonces ahora sí le da luz verde y recién empezará. Recuerden qué cosa va a chequear acá es si hay suficiente alimento, es decir, si las condiciones son adecuadas. Muy bien, imaginemos que sí, y entonces la célula empieza a prepararse, a duplicar su ADN, a preparar energía y ya está lista para empezar la división. Pero le va a decir un ratito, stop, párate un ratito, vamos a ver, voy a chequear. Antes de que empiece la división, yo quiero ver si has duplicado bien el ADN. Porque recuerden que previamente en el periodo S tenía que duplicar el ADN. Ahora lo que va a ver es si ha duplicado bien o no el ADN. Si el ADN está bien duplicado, todo está ok, entonces le da luz verde y empieza la división. Pero si las condiciones no son las adecuadas, si el ADN no se ha duplicado como debería, si hay errores, entonces no lo deja pasar. Le dice, no, stop, quédate ahí, repara tu error. Y entonces la célula tiene sus mecanismos y va a reparar su error. Si logra reparar su error, entonces muy bien, ahora sí, continúa y empieza tu división celular. Pero si no logra reparar su error, entonces no lo va a dejar pasar. Y suponiendo que todo está ok, entonces empieza la profase, metafase. Y antes de la anafase, recuerden que en la anafase los cromosomas se partían, ¿no es cierto? Se separaban las cromátidas hermanas, ¿no? Era un cromosoma doble con dos cromátidas hermanas y las iba a separar. ¿Está bien? Las iba a separar. Pero lo que va a chequear ahora es si de cada lado, a ver, recuerden que este es el cromosoma, ¿no es cierto? El cromosoma es doble, ahí está. Y lo que va a chequear ahora es si el uso acromático, la fibra del uso, está bien. Imaginemos que de un lado está agarrado y del otro lado no. Eso no lo va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque si lo deja pasar, cuando jale para este lado, se va a llevar todo el material genético. ¿Se dan cuenta? Se va a llevar todo.
Y del otro lado, ¿qué va a quedar? Del otro lado no se va a llevar nada. Entonces, eso no lo puede dejar pasar. Entonces, lo que dice es, no, no puedes pasar, repara tu error. Y entonces, este de acá tiene su mecanismo, lo repara, lo agarra al cromosoma y ahora sí. A ver, lo chequea otra vez y si ve que todo está ok, entonces le dice, ya, muy bien, ahora sí, empieza tu anafase. Empieza a jalar tu y parte lo endosa al cromosoma. Pero si ya está bien cogido el cromosoma con el uso acromático para que lo pueda jalar. ¿Listo? Entonces, entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Que hay 3 puntos de control, hay 3 puntos de control de calidad. ¿Ah? 3 puntos de control de calidad. Uno de esos puntos, que digamos que son de control de calidad, es este de acá, es el G1, antes de que empiece la división. ¿Qué chequea acá? Chequea si el ambiente es adecuado. ¿Ah? Si el ambiente es adecuado. Acá hay otro punto de control antes de que empiece la división. ¿Qué cosa chequea ahí? Lo que chequea ahí es la cantidad de ADN, si está ok. Y aquí hay un tercer grupo un tercer punto de control, y lo que chequea aquí es el uso acromático. Si está ok el uso acromático. Esto está bien para que pueda jalar y empezar a separar. Ahora, ¿estos puntos de control son eficientes? Claro, son muy eficientes. Sin embargo, como todo en la vida, a veces podría fallar, pues, ¿no? A veces podría fallar. Si no, ¿cómo creen que ocurren los síndromes? Pero no ocurre tan frecuente, por eso es que los síndromes no son frecuentes. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta ahora tendría que ser, vamos un poquito más allá. La pregunta tendría que ser, ¿y quién regula esto? Ah, lo regulan unas proteínas que se llaman ciclinas. No podrían llamarse de otra manera, ciclinas, porque tiene que ver con el ciclo celular, pues. Esas proteínas se llaman ciclinas, ¿ah? Se llaman ciclinas. Y hay otras que se llaman quinasas dependientes de ciclinas. Es decir, estas quinasas son las que hacen el trabajo, las quinasas, o sea, las enzimas. Esta es una enzima, quinasas. Pero ¿quién activa esta quinasa? La ciclina. La ciclina es la que va a activar a esta quinasa. Y entonces la quinasa es la que va a intervenir en estos procesos. Pero recuerden, activados por estas ciclinas. Entonces, cuando les pregunten quién se encarga de los puntos de control, la respuesta es las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Recuerden, dependen de la ciclina para activarse o no. Muy bien, hay varias ciclinas. Miren, hay varias ciclinas. Miren, ahí tienen todo un grupo de ciclinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una ciclina G1. ¿Recuerdan la G1 tiene que ver con crecimiento? Entonces, si se dan cuenta, en la fase G1, en la fase de crecimiento, las ciclinas van aumentando la cantidad de ciclina, la concentración de ciclina empieza a aumentar y eso permite entonces que la célula crezca, ¿ya? Pero ya una vez que termina su crecimiento, fíjense cómo la ciclina empieza a bajar. Se encuentra en buena parte del ciclo celular, pero abunda en la primera etapa, en la G1. Ya para entrar al periodo S, aumenta la otra ciclina, la ciclina G1S, ¿no? Que esta de acá es la que va a estimular a que se divida el ADN, se duplique el ADN. ¿Ah? Y aquí está la ciclina S, y finalmente la ciclina M de mitosis, ¿no? La que va a hacer la división. Fíjense que aumenta aquí a tal grado que permite que empiece la división, celular. Muy bien, entonces ahí ustedes ven que hay varias ciclinas, ¿ya? Hay varias ciclinas. Muy bien, y estas ciclinas aquí van a activar a unas quinasas, ¿no? A unas quinasas. Por eso se llaman quinasas dependientes de ciclinas. Recuerden, ellos dos están muy relacionados
Y la cosa es un poquito más compleja. Yo estoy tratando de resumirles un poco. Pero entonces hay unas ciclinas y unas quinasas dependientes de estas ciclinas. A ver, veamos algunas cosas. Ya este gráfico ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Este gráfico ustedes ya lo conocen. Recuerden que hay unos puntos de control, ¿no? El primer punto de control chequea si las condiciones son las adecuadas. El segundo punto de control chequea si es que se ha duplicado bien el ADN. Y el tercer punto de control chequea si es que el uso cromático está bien agarrado a los cromosomas. Muy bien. Ahora, ahora. Eh, a ver, si es que hay daño en el ADN, por ejemplo, hay alguien que se va a encargar de eso, es la P53. Acuérdense de esta proteína, la P53, este es clave, ¿ya? Este es clave. Este P53 lo que va a hacer es va a inhibir a las quinasas. ¿Recuerdan? Quinasas dependientes de ciclinas. Este inhibe a las quinasas. Mira, aquí tenemos una quinasa. Ha venido una ciclina y la ha activado. ¿Está bien? Ha venido una ciclina y la ha activado. Ahora está activada esta quinasa. Ya está lista para actuar. Pero si hay un daño en el ADN, entonces viene el P53 y el P53 le manda un inhibidor. Y ese inhibidor viene, se junta y no lo deja trabajar. La quinasa está lista para trabajar porque la ciclina la ha activado, pero el inhibidor no lo va a dejar. Dice, no, 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 no puedes, no puedes, quédate ahí, stop. No puedes porque hay un daño. Hay que reparar ese daño. ¿De acuerdo? Entonces, este complejo ciclina-quinasa queda inactivo, por lo menos temporalmente, va a quedar inactivo. Y ahora vamos a ver qué hace esa P53, que es clave, esa P53. No se olviden de esa P53. ¿Ah? Está relacionado con cáncer y todo lo demás. ¿Ah? Así es que, si quieres entender qué pasa con el cáncer, tienes que tener claro qué pasa con esa P53 o qué hace esa P53. Muy bien. Entonces, por la década del 70 se descubrió esto, ¿no? Se descubrió esto que es a lo que se le llamó factor promotor de la maduración, MPF, factor promotor de la maduración. Hoy en día se sabe que este factor promotor de la maduración, esta MPF, no es otra cosa más que una quinasa, ¿no es cierto? Una quinasa unida a la ciclina M. ¿Recuerdan? Las quinasas son activadas por una ciclina, en este caso por la ciclina M. Ahora, esto que siempre se ha llamado factor promotor de la maduración no es otra cosa más que la quinasa activada por ciclina M. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que este de acá le va a agregar fosfato a la ciclina M. Se le va a agregar un fosfato. Este factor de maduración le agrega un fosfato a la ciclina M. Por si acaso, los fosfatos sirven para activar moléculas, aunque también sirven para inhibir. En este caso va a servir para activar. Entonces se le agrega fosfato a la ciclina M entonces se activa, ¿no es cierto? Y se une a la quinasa y va a empezar la división celular. ¿De acuerdo? Este es un factor promotor de la división celular. Entonces, tenemos a la ciclina M, se le agrega fosfato, se activa, se une a la quinasa y entonces empieza la división celular. Y dentro de las cosas que va a ocurrir es que se va a destruir la carioteca. ¿Recuerdan que dijimos en la profase se rompe la carioteca para empezar todo el proceso, ¿no es cierto? Ya está listo para empezar la mitosis, pues. Pero recuerden, es resguardado por la proteína P53. P53. ¿Ya? ¿Cómo lo resguarda? Lo que dijimos hace un rato, si hay un error, la P53 no lo deja pasar. ¿Ya? La P53 no lo deja pasar. A ver, esto de aquí es un cromosoma doble. ¿Recuerdan? El cromosoma doble tiene dos cromátidas, ¿no es cierto? Eso lo venimos diciendo hace rato. Estas cromátidas, esas dos cromátidas, una vez que se duplica, el cromosoma era así, y una vez que se duplicó, en el periodo S, una vez que se duplicó, estas dos cromátidas están unidas. Y están unidas por unas proteínas que se llaman coecinas.
Acuérdense de ese nombre, coecinas, coecinas. El nombre es fácil de recordar, ¿no? Se llama coecina, ¿ya? Coecina, de cohesión, pues, ¿no? Coecina. Pero por dentro también vamos a tener otras proteínas, estas rojitas que están acá, que le vamos a llamar condensinas, condensinas. ¿Qué es lo que van a hacer? Que se enrolle, pues, ¿no? Que se enrolle, que se enrolle. Recuerden, la cromatina tiene que enrollarse, enrollarse para volverse cromosoma. Hay unas condensinas que hacen eso, ¿ya? Y la condensina sigue trabajando y el cromosoma se sigue enrollando, se está haciendo más chiquitito, mira, ve, ¿ah? Ahí está, súper enrollado, ahí está en la metafase, súper enrollado, la coenzima. A medida que las condensinas trabajan y enrollan más, el cromosoma se hace más pequeño, más denso, más condensado, y las coecinas quedan solamente en esta parte central, uniendo a estas dos, en la parte central quedan. ¿De acuerdo? Si yo rompo a estas coecinas que ha quedado aquí al centro, si la termino rompiendo, esas dos cromátidas se van a separar. ¿De acuerdo? Mientras no se rompa, no se disuelva esas coecinas, los cromosomas van a quedar unidos. Recuerda, al inicio tiene coecina a todo lo largo, tiene coecinas a todo lo largo, pero a medida que el cromosoma se sigue condensando, quedan coecinas solamente al centro, lo suficiente para mantenerlas unidas. ¿Ya? Acuérdense de eso, acuérdense de eso. Entonces, si yo quiero separar esto, porque en algún momento se va a tener que separar, ¿no es cierto? Ahí viene algo que se llama complejo promotor de la anafase. Recuerden que la anafase es cuando los cromosomas se separan. Va a venir un complejo promotor de la anafase, un complejo promotor de que esto se separe, ¿no? De que ocurra anafase. Entonces, ¿quién es el que separa a esta coenzima? ¿Quién la disuelve y permite que estos dos se separen? Hay una proteína que va a venir y va a disolver a esta coenzima. Y por lo tanto, las cromátidas se van a separar, ¿no? Ocurriendo lo que conocemos como anafase. Por eso se llama complejo promotor de la anafase. ¿Quién lo separa? Entonces, ¿quién termina disolviendo a esta coenzima y separando a las cromátidas hermanas? No se podía llamar de otra manera, se llama separasa. Separasa. ¿De acuerdo? Se llama separasa. Pero esa separasa está inactiva. ¿Quién la mantiene inactiva? ¿Quién mantiene segura esta coenzima? ¿Ya? Le dice coenzima, no te preocupes, yo a la separasa yo la controlo, no te va a fastidiar, no te preocupes. ¿Quién se une a la separasa? Ah, se llama una proteína que se llama securina. La securina se une a la separasa y no la deja trabajar, porque la separasa quiere venir a separar, quiere venir a separar, pero no puede, ¿por qué? Porque la separasa está unido a una securina, ¿de acuerdo? Está unido a una securina. Recuerden eso, está unido a una securina. Entonces, para que ocurra esta anafase, lo que tiene que hacer, recuerdan que hay una ciclina, la ciclina M, es la que permite la división celular, entonces hay que romper esta ciclina M. Dice, ciclina M, ¿sabes qué? Tú ya no vas a trabajar porque ya la división está terminando. Y ahorita separo a las cromatinas, a las cromátidas hermanas las separo y listo, ya está terminado. Formo la carioteca otra vez y termino todo. Así es que ciclina M ya no tienes que trabajar. Entonces, ¿cómo hace para que la ciclina M ya se vaya de escena, ¿no? Se vaya de escena la ciclina M. Le agrega una ubiquitina. Es como una especie de sticker, digamos, le pega un sticker, ¿no? Que se llama ubiquitina. ¿A quién le pega? A la ciclina M. ¿Para qué? Para que la ciclina M ya no intervenga, ya no trabaje. Una vez que se le ha pegado esa ubiquitina a la ciclina M, entonces va a venir otras enzimas que se llaman proteosomas y va a digerirla a la ciclina M y la saca de escena a la ciclina M. Y entonces ahora va a venir la anafase.
la anafase. ¿De acuerdo? Ahora va a venir la anafase. Entonces, ¿eso qué cosa permite? Permite que la célula termine de partirse, su cromosoma termine de separarse y, por lo tanto, que ya vaya terminando la división celular. Que ya vaya terminando la división celular y que en algún momento, ya dentro de poquito, las células hijas que se van a formar puedan entrar en G1 otra vez. ¿Ah? Puedan entrar en G1 otra vez. Entonces, lo que les decía, entonces, las coecinas están firmes, estas coecinas están firmes, ¿gracias a quién? Gracias a la segurina o securina, de cualquier otra forma se puede decir. ¿Ah? ¿Qué hace la segurina o la securina? Está unida a la separasa, no la está dejando trabajar, porque la separasa es la que va a venir a disolver a esta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este factor promotor de la anafase le va a agregar una ubiquitina. En este caso, ¿a quién le va a agregar? A la segurina. Y recuerda, si le pega una ubiquitina, ¿qué va a pasar? Va a venir un proteosoma, y lo va a disolver. ¿A quién lo va a disolver? A la securina. Y si disuelve la securina, entonces la separasa queda activa. Y si la separasa se activa, entonces va a disolver ¿a quién? Va a disolver a esta coecina. Y si la coecina entonces se disuelve, ¿qué va a pasar con las cromátidas hermanas? Las cromátidas se van a separar. ¿De acuerdo? Se van a separar. Muy bien. Dijimos quién está siempre detrás de todo esto, la proteína P53. La P53. Si la P53 encuentra un error, ¿no es cierto? En el material, encuentra un error, entonces, ¿qué va a hacer? Número uno, va a activar unas proteínas inhibidoras de las quinasas. Y le dice, ¿sabes qué? Stop, no pueden continuar. Eso tiene que pararse. Eso es una de las cosas que hace. Si la P53 encuentra un error, detiene. Ahí nomás detiene. Y más bien lo que promueve es que se activen enzimas que reparen el ADN. Pero, ¿qué pasa si es que no pueden reparar el ADN? ¿Qué pasa si no pueden reparar el ADN? Si no lo pueden reparar, luego de varias veces que he intentado, porque la P53, ojo, no solamente inactiva a las quinasas para que no avance el proceso, sino que inactiva para que no avance el proceso, detiene el ciclo, pero estimula a que se repare el error. Pero si luego que ya se dio cuenta que no hay forma de reparar el error, lo he intentado varias veces, lo he intentado, y no puede reparar el error, entonces dice, lo lamento célula, no puedes seguir, tendrás que morir. ¿De acuerdo? Porque yo prefiero sacrificar una célula que sacrificar a todo el organismo. Así que mejor celulita, te vas a tener que suicidar. Entonces activa unas proteínas que se llaman caspasas y las caspasas van a empezar lo que se llama la apoptosis o muerte celular programada. Es decir, va a destruir la célula, la va a matar para que el error ya quede allí. Destruida la célula, destruido el error y se acabó, ¿no? Ya vendrán otras células, en fin, ¿no? Entonces, nuevamente, resumo esto. La P53, que es el guardián del genoma, el guardián de nuestro material genético, si ve que hay un error, detiene el ciclo, estimula a que se repare el error, pero si no hay forma, va a generar apoptosis, muerte celular programada. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, este ciclo celular tiene puntos de control claves, ¿no? Tiene puntos de control claves que aseguran que todo esto vaya bien. ¿Ustedes se imaginan las millones de veces que ha ocurrido esto en nuestro cuerpo?
células que se dividen por acá, células que se dividen por allá, y así que en tantas de ellas se producen errores y la P53 hace que se repare el error y cuando no puede, entonces mata a la célula y la cosa sigue para adelante y uno ni siquiera se ha dado cuenta de que algo de esto ha ocurrido. Pero eso está ocurriendo en nuestros cuerpos todo el tiempo. Cada vez que hay un error, la P53 se encarga de solucionar eso. O lo corrige o mata a la célula para que el error no se siga multiplicando. Muy bien, entonces eso es sobre puntos de control. Pero eso tiene que ver con la mitosis en general. ¿Qué hemos dicho en la mitosis? La mitosis consiste en que tengo una célula con 46 cromosomas, una célula que es diploide, y cuando se divida me va a dar dos células también diploides, también con 46 cromosomas. Sin embargo, nosotros nos reproducimos de manera sexual. Y como nuestra reproducción es sexual, necesitamos que haya un óvulo y que haya un espermatozoide. Si este óvulo tuviera 46 y este espermatozoide 46, cuando se junten y formen un individuo, es decir, formen la primera celulita del individuo, esa célula tendría 92. Si el óvulo tuviera 46 y el espermatozoide 46, al unirse me darían una célula inicial de 92 y ahí habría un error. No, eso no debe ocurrir. Porque el número de la especie tiene que mantenerse, tiene que seguir siendo 46. Entonces el organismo encontró una estrategia. Antes, entonces, de que se vayan a unir óvulo y espermatozoide, hizo todo un proceso en el cual redujo el número de cromosomas. Aquí sí se reduce el número de cromosomas de 46 a 23. Pero esto de manera excepcional. Recuerden, este tipo de división que vamos a explicar ahora es una excepción, no es lo normal. Lo normal es que las células que tienen 46 me originen dos células también con 46. Eso es lo normal. Excepcionalmente, para efectos de la división celular, perdón, de la reproducción sexual, para efectos de la reproducción sexual, estas células tienen que reducir su material genético a la mitad, para que cuando el óvulo que trae la mitad, solamente 23, y el espermatozoide que trae la mitad, o sea, los otros 23, se junten, tendremos una célula inicial de 46. Y de ahí para adelante, ustedes ya conocen mitosis, 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 todos seguirán con 46. Solamente en esta etapa de reproducción, vamos a generar unas células que tengan la mitad, que sean haploides. Ese proceso se llama meiosis. Meiosis. Entonces, la meiosis se encarga de reducir el número de cromosomas. La mitosis se encarga de mantener el número de cromosomas. La meiosis, en cambio, se encarga de reducir a la mitad el número de cromosomas y permitir que nos reproduzcamos de manera sexual. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué diferencias tenemos entre la mitosis y la meiosis? A ver, en la mitosis, vamos a tener una célula madre o padre, como lo quieran ver. Vamos a tener una célula progenitora y esta célula, cuando se divida, me va a dar dos células hijas, pero igual que la madre. Si la madre tiene 46, las células hijas tendrán 46. Si se trata de la mitosis de un caballo que tiene 64 cromosomas, las células hijas tendrán 64 cromosomas, si es que han hecho mitosis. La meiosis, en cambio, ocurre una doble división, En una primera división, las células se dividen en dos y luego cada una de ellas se vuelve a dividir en dos. De tal forma que al final quedan 4 células hijas. No como la mitosis que quedaban 2, sino que ahora van a quedar 4 células hijas. Otra diferencia es que la mitosis, que tenía 46, ocasionó 2 células hijas también con 46. En la meiosis, en la primera división, el número de cromosomas se reduce a la mitad. Y en la segunda división ya se mantiene esa mitad.
Por eso que a la primera división también se le llama reduccional, porque el número de cromosomas de 46 baja a 23. Y en la segunda división ya se mantiene con 23. Se llama ecuacional. A la primera división reduccional y a la segunda división ecuacional. ¿Ah? Listo, entonces lo que vamos a ver ahora es meiosis. Y recuerden, ¿para qué hace meiosis? Para formar células con la mitad del número de cromosomas. ¿Y para qué quiero células con la mitad del número de cromosomas? Para la reproducción sexual. O sea, el objetivo de la meiosis es fabricar óvulos y espermatozoides, es decir, formar gametos. Entonces, vamos a empezar la meiosis. Pero recuerden que esto empieza por la interfase, ¿no? Hay una G1 donde la célula crece, una S donde la célula se va a duplicar su material genético y el periodo G2 donde va a producir energía. Y está listo para empezar la división. Recuerden que yo les había dicho de que al final de G1 la célula decide si se va a dividir y normalmente decide que sí. Pero si por alguna razón la célula decide que no, entonces ya no tendría que entrar a S ni a G2. En ese caso se dice que la célula se sale del ciclo. Se sale del ciclo y ya no se le llama ES ni G2, se le llama G0. Se llaman células quiescentes, células que se han salido del ciclo y que se han especializado y producto de especializarse ya no se van a reproducir. Ejemplos, neuronas, ejemplo, glóbulos rojos, ejemplos, células musculares, ya no van a entrar en el ciclo. ¿Ya? Se salen del ciclo. A veces salen temporalmente o a veces se salen definitivamente, como sea. Pero bueno, regresemos acá. En la interfase, recuerda, todavía no es división, la célula G1 crece. S duplica su ADN y duplica sus centrosomas también. Y en el G2 produce energía. En resumen, eso es lo que pasa. Ya está lista para la división celular. Como vamos a hacer meiosis, recuerden que la meiosis tiene dos divisiones. Primera división reduccional, segunda división ecuacional. Y aquí hay que recordar mitosis, porque va a ocurrir lo mismo. En la mitosis que había profase, metafase, anafase, telofase. Aquí va a ocurrir lo mismo. Aquí va a ocurrir lo mismo. Va a haber profase, metafase, anafase, telofase en la primera división. Y en la segunda división, profase, metafase, anafase, telofase. Igualito. Para no confundirlas, entonces en la primera división se le llama profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y en la segunda división se le llama profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Ya? Siempre con un numerito romano al costado. Entonces, cuando ustedes ven un número romano al costado de la fase, ustedes dicen que eso es meiosis, porque la mitosis no tiene números romanos. Empecemos con la primera división. ¿Ah? Recuerden que esto es lo que va a ocurrir. Digamos que para el ejemplo aquí hay 4 cromosomas, ¿no? Simples. Recuerda, está en interfase, 4 cromosomas simples, para el ejemplo. Como va a empezar la división, entra en el periodo S y ¿qué hacía ahí? Se duplicaba, ¿no es cierto? Se duplicaba. Fíjate que sigue habiendo 4 cromosomas, pero ya no son simples, ahora son dobles. ¿Ah? Dobles. Y luego, cuando se divida en la primera división, de 4 cromosomas pasamos a 2 en cada uno. Es decir, el número se ha reducido. Primera división de meiosis se llama reduccional. Y en la segunda división, siguen habiendo 2 cromosomas en cada uno, pero ya dejan de ser dobles y se vuelven simples. Al final, acaban 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas. Aquí tenía 4, ahora acabó con 2. ¿De acuerdo? Empecemos. Esto es igualito que la mitosis, ¿ah? Va a ocurrir lo mismo. Solamente que hay unas pequeñas diferencias que vamos a mencionar. Normalmente en la profase, ¿qué ocurre? Usted ya sabe, ¿qué ocurre en profase? Desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, los centrosomas se van a los polos, se forma el uso cromático y la cromatina se enrolla y se vuelve cromosoma. Aquí la célula no está tan preocupada en eso, la célula está preocupada en otra cosa. Se ha puesto a pensar la célula
que ahora cuando se parta en dos, ¿no es cierto? Y mande la mitad de cromosomas acá y la mitad de cromosomas al otro lado, entonces va a haber un problema. Porque si este es un óvulo y este también va a ser un óvulo, probablemente, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser fecundado. Si solamente lo parte así, de repente algunos genes quedaron acá y otros genes quedaron acá. Si es fecundado este óvulo, tendrá algunas características, pero perdió las otras. Y si este es fecundado, este tendrá ciertas características que las perdió en el otro, porque la mitad se fueron del otro lado. Entonces dice, mire, como yo no sé cuál va a fecundar, entonces lo que vamos a hacer es, antes de que se divida, vamos a agarrar a todos estos cromosomas, los vamos a juntar y los vamos a mezclar, ¿saben? Los vamos a mezclar. Vamos a hacer una especie de jugo, vamos a mezclar todo ahí. ¿Ya? ¿Para qué? Para que una vez que yo separe, no importa cómo ha quedado, pero está todo mezclado. De tal manera que si fecunda este o si fecunda este otro óvulo, no importa, tiene todo. No es que está mezclado, tiene todo. Entonces, en esta profase, la célula está más preocupada en hacer esa mezcla. Esa mezcla se llama crossing over. Es más conocido por su nombre en inglés, crossing over. En castellano le llaman entrecruzamiento. Es decir, la célula está más preocupada en hacer entrecruzamiento, mezclar esos genes. Entonces, por eso es que esta profase 1 de la primera división de la meiosis es un poco, digamos, especial. ¿Ya? Tiene 5 periodos. Leptoteno, los ven ustedes aquí, así que me pueden seguir en esta parte de arriba, acá. 5 momentos. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. 5 momentos. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Empecemos por el leptoteno. Leptoteno. ¿Ah? Leptoteno. Lepto, delgado. ¿Ya? Lepto, delgado. Entonces, lo que vamos a ver es que aquí se observa unas tiras delgadas todavía. ¿Ya? Delgado, no está muy condensado, ¿no? Se observa delgado. Y por la apariencia que se ven de estos filamentos delgados aquí dentro del núcleo, porque este es el núcleo, dentro del núcleo, algunos dijeron que esto parece un bouquet. Así es que si la pregunta es ¿cuándo se observa el bouquet? La respuesta es en el leptoteno de la profase 1. Leptoteno, bouquet. Entonces la palabra clave ahí es bouquet. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se empiezan a unir. ¿Ya? Los cromosomas homólogos se van a unir. Es decir, en el cigoteno, este cromosoma se va a unir con su pareja. ¿Ya? Con su pareja. Recuerda que su pareja tiene que ser del otro progenitor. Uno debe ser del papá y el otro de la mamá. Ahí está. Cromosomas dobles, recuerda. Se van a unir. ¿De acuerdo? Estos dos se van a unir. ¿Ya? Se van a unir. ¿Y cómo se unen? Entonces, eso se llama cigoteno, de cigote, de unión, cigoteno. Aquí había unas tiritas nada más, ¿no? Aquí eran tiritas nada más. Lepto, eran unas tiras delgadas. En cambio aquí ya se están enrollando más, ya se ven unas tiras más gruesas, pero lo importante aquí es que se están uniendo. Y aquí hay que tener en cuenta un concepto. A ver, primero, yo veo que este cromosoma rosado, por ejemplo, es un cromosoma doble. ¿Por qué doble? Ah, porque tiene de este lado una cromátida, ¿no? Que le he pintado, le he sombreado de rosado. Y su parejita, su hermana, que está al costado, está de color blanco. O sea, este cromosoma doble, este cromosoma rosado, que es doble, tiene dos cromátidas, dos cromátidas. Del otro lado, veo a este otro cromosoma que también es doble. ¿Por qué le llamo doble? Porque tiene dos cromátidas también. ¿De acuerdo? Recuerden lo que les acabo de decir. Esos cromosomas se van a unir porque van a hacer crossing over.
Como se van a unir, dígame, ¿cuántos cromosomas tengo aquí entonces? Unidos. ¿Cuántos cromosomas tengo unidos aquí? 2 cromosomas unidos. ¿Cómo se le va a llamar entonces? Se le va a llamar bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque son dos, pues dos, ¿no? Bivalente. Pero también se le puede llamar así, miren, ve. Este cromosoma doble tiene 2 cromátidas y este otro cromosoma doble también tiene 2 cromátidas. Si yo veo todo este paquete, ¿cuántas cromátidas tiene ahora? ¿Cuántas cromátidas tiene ahora? Ya no tiene 2 cromátidas. En total, ahora tiene 4 cromátidas. 4. Por eso se le llama tétrada. Tétrada. Muy bien. Entonces, en el cigoteno se van a formar los bivalentes, que son 2 cromosomas que se están pegando, o también llamados tétradas, porque entre los 2 cromosomas hay 4 cromátidas hermanas. 4. Muy bien. En el cigoteno se observan unos filamentos, una especie de buquet, como les decía. En el cigoteno se van a apreciar los bivalentes o las tétradas porque son los 2 cromosomas homólogos de papá y de mamá que se están uniendo. ¿Y para qué se unen? Para mezclarse. Se van a pegar y se van a empezar a mezclar la información. Eso ocurre en el paquiteno. En el paquiteno va a ocurrir el crossing over, la mezcla. Si a ustedes le preguntaran cuál es el periodo más importante en la profase 1, es el paquiteno. ¿Por qué? Porque ahí va a ocurrir el crossing over. Ojo, no hay que confundir. Si le preguntan cuál es el periodo más importante en la profase 1, la respuesta es paquiteno. Pero si le preguntan cuál es el evento más importante en la profase 1, la respuesta no puede ser paquiteno. Eso no es un evento. Paquiteno es un periodo. Si le preguntan cuál es el evento más importante en la profase 1, la respuesta sería el crossing over. ¿Ya? ¿Cuál es el evento más importante en la profase 1? Crossing over. ¿Y cuál es el periodo más importante? El paquiteno. Una vez que ya se mezcló, ya se empieza a separar. ¿Ya? Pero todavía hay unas partes que están unidas, ¿no? Unas partes que están unidas. Esa parte todavía que están unidas, medias pegaditas, como están cruzados, se llama quiasma. ¿Ya? Quiasma. Entonces, en el diploteno, lo que vamos a observar son esos cruces llamados quiasmas. ¿Ya? Quiasmas. Entonces, fíjense, leptoteno, buquet, cigoteno, bivalentio tétrada, paquiteno, crossing over, diploteno, quiasmas, los cruces. Y en la diacinesis ya se separan, pues, ¿no? Ya se separa. ¿De acuerdo? Ahí ya se separa. Entonces, vamos a ver. En el leptoteno, recuerden, eran unas tiras delgadas, se parecía a una especie de buquet. En el cigoteno ya se unen, ¿no es cierto? Se unen, ¿ah? Los cromosomas homólogos se unen. Entonces se forman los bivalentes o también llamados tétradas, bivalentes o tétradas. Bivalente porque hay 2 cromosomas que se han unido y tétradas porque entre los dos hay 4 cromátidas. Luego viene el paquiteno, se llama paqui, porque están tan unidos que se ve una cosa gruesa, ¿no? Están tan pegaditos los 2 cromosomas ahora que se ve una cosa gruesa. Grueso se dice paqui, así como paquidermo, ¿no? Piel gruesa de los elefantes. Entonces, paqui, paquiteno, aquí se han unido, están bien unidos. ¿Qué está ocurriendo acá? El intercambio de información. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama crossing over o recombinación genética. Paquiteno. Y luego que ya se unió, luego que ya hubo el paquiteno, ¿qué va a ocurrir? El diploteno. Entonces los cromosomas homólogos, como ya se mezcló, ya no tiene sentido que sean unidos, empiezan a separarse. Pero recuerda, todavía hay unos puntos de unión. Esos puntos de unión se llaman quiasmas. En el diploteno, entonces ocurren los quiasmas, se van a ver los quiasmas, ¿no? Son esos puntos que todavía siguen unidos.
¿Ya? Por si acaso esos quiasmas son los sitios donde ha habido el intercambio precisamente. ¿Ya? Son los últimos en separarse. Diploteno. Entonces, repasemos esto acá. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Por si acaso en alguna literatura la va a encontrar como leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Es igual. Leptoteno, recuerden, aquí se observa el buquet. Cigoteno, acá se han unido y se observan los bivalentes o tétradas. Paquiteno, ocurre el crossing over. Diploteno, se empiezan a separar, pero todavía hay puntos de unión llamados quiasmas. Y en la diacinesis ya están totalmente separados. Perdón. Y entonces, ustedes tienen que recordar esa secuencia. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. ¿Cómo me acuerdo? Hay una mnemotecnia para acordarse de eso. ¿Ah? La profase 1 entonces tiene esos 5 momentos. ¿Ya? Esos 5 momentos. Recuerden que normalmente la profase que ocurría desaparecía carioteca, núcleo. No, acá está preocupado haciendo otra cosa. Su preocupación es hacer la mezcla, recuerden. Y son 5 periodos. Y lo recordamos con esa mnemotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Le, leptoteno, sigo, cigoteno. Me dirán, pues no, pero cigoteno se escribe con C. Bueno, no importa, es una mnemotecnia, es para acordarnos nada más, ¿ya? O sea, no nos quedemos en la ortografía. Sabemos que es con C. Le sigo a Paquita día a día. Le de leptoteno, sigo de cigoteno, paqui de Paquita, paqui de paquiteno, diploteno y diacinesis. Ahí está. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Le sigo a Paquita día a día. Así que ahí tiene una mnemotecnia para acordarse pues de esos 5 periodos, ¿ya? De la profase 1. Bien, una vez que ya se mezcló, una vez que ya hizo el crossing over, ¿no? Ahora sí ya tienen que empezar tiene que continuar pues ya la división, ¿no es cierto? Ahora sí. Pero, claro, aquí faltó una fase. La metafase ya sabemos que los cromosomas se alinean en el ecuador. Pero recuerden que hay varias cosas que faltan, ¿no? Hay varias cosas que faltan de la profase que no se hizo bien. Entonces, por eso que antes de esta metafase hay una prometafase, que termina de hacer todos los procesos que no terminó de hacer en la profase 1. Prometafase. Y luego ya viene la metafase. Recuerden, la metafase, los cromosomas están en el ecuador, están alineados. Lo que pasa es que en la meiosis hay una diferencia. En la metafase 1, los cromosomas se alinean en el ecuador, pero en doble fila. ¿Se dan cuenta? En doble fila, en doble fila. ¿Ya? Si son cuatro cromosomas, se alinean 2 acá y 2 acá. A diferencia de la mitosis, ¿no? En la mitosis, si ustedes recuerdan, para cómo hacer mitosis, si habían 4 cromosomas, 1, 2, 3 y 4 cromosomas, los 4 se alineaban en el ecuador, así. En cambio, en la meiosis, si hay 4 cromosomas, los cromosomas se van a alinear, pero en doble fila. Así, en doble fila. ¿De acuerdo? En doble fila. Y eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora que va a jalar esta tira del uso acromático va a jalar, jala para acá, ¿no es cierto? Y el otro jala para acá. Cuando lo partan, lo van a partir en cromosomas simples, ¿no? De lo que son dobles, lo van a dejar en simples. ¿Y cuántos irán? Irán 4 para este lado y 4 para este lado. Eso es cuando se trata de la mitosis, ¿no? Cuando se trata de la mitosis. Por eso que el número se mantiene constante. Pero en cambio, en la metafase de la primera división, o sea, en la metafase 1, no se alinean en una sola línea, como aquí en la mitosis, se alinean en doble fila, ¿no?
De tal forma que el uso cromático coge de esta manera. ¿De acuerdo? Coge de esa manera. Y así es que cuando se termine partiendo, se va a partir esto de acá, ¿no? Se van a ir dos cromosomas, se van a ir dos cromosomas hacia un lado y dos cromosomas al otro lado. Dos acá y dos acá. Pero fíjense, eran cuatro cromosomas y ahora van a quedar dos y dos. O sea, el número se va a reducir. En cambio, aquí eran cuatro cromosomas y ¿cuántos van a quedar? Van a quedar cuatro para un lado y cuatro para el otro. El número se mantiene en la mitosis. En la meiosis, en cambio, el número se va a reducir. En la metafase 1, entonces, en la metafase 1, los cromosomas se alinean en doble fila. ¿Ya? Se alinean en doble fila. Y eso va a asegurar, entonces, que cuando se separen, no se separen las cromátidas hermanas, ¿no? Porque acá está el cromosoma doble, ¿no? Estos no se van a separar, esos no. El otro cromosoma doble tampoco se va a separar. Se van a separar los cromosomas homólogos, pero no las cromátidas hermanas, ¿ah? Ojo. Entonces, que quede claro, en la metafase 1 se ponen los cromosomas en doble fila. Hasta que llega la anafase. ¿Eso qué hace? Que jala a este cromosoma doble, lo jala hacia acá, a este lo jala hacia acá, y al otro cromosoma doble lo jalan hacia el otro lado. De tal forma que cuando se parta esta célula, me va a quedar dos cromosomas a un lado y dos cromosomas al otro lado. De lo que estamos trabajando con cuatro cromosomas, para el ejemplo, me quedan dos y dos, o sea, el número se reduce. En la anafase 1, el número entonces se reduce a la mitad. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no se separaron estos cromosomas dobles? ¿Por qué no se separaron? ¿Ah? Si recordamos un poco lo que habíamos dicho al inicio del seminario de hoy, dijimos lo siguiente. Miren, hay una proteína que evita que se separen estas cromátidas hermanas. ¿Ya? Los mantiene unidos, todavía hasta el final los va a mantener unidos. Esa proteína se llama shugoshina, así se llama, shugoshina. Es la proteína que no deja que se separen las cromátidas hermanas en la anafase 1. No lo deja, las mantiene unidas. De tal forma que los únicos que se separan son los cromosomas homólogos, pero no las cromátidas hermanas. Ellas se van a mantener unidas. A ver, ¿recuerdan esto? ¿Recuerdan esto que habíamos dicho? Este es un cromosoma doble. ¿Quién mantiene unidas? ¿Quién las mantiene unidas? Ah, la mantiene unidas la coesina. ¿Recuerdan la coesina? Muy bien. ¿Y por qué aquí no se separa? ¿Quién es su seguro acá que no lo va a dejar separarse? Estoy hablando de meiosis, ¿ah? Estamos hablando de meiosis. Esa se llama shugoshina. La shugoshina es la que impide que se separen las cromátidas hermanas en la anafase 1. ¿Ah? Eso es importante. Recuerden, es la shugoshina la que impide que las cromátidas hermanas se separen. Muy bien. Al final de cuentas, lo que se han separado son cromosomas homólogos. Como ya están separados, reaparece otra vez la carioteca, el nucleolo y todo lo que ya sabemos, ¿no? En la telofase 1. Muy bien, terminamos la primera división. Resumen de esta meiosis entonces. Resumen de esta meiosis. A ver, tenemos aquí entonces los cromosomas en la profase 1, ¿no? Acá estos cromosomas se alinean en el ecuador celular, en la metafase 1 en doble fila, se separan los cromosomas homólogos, en la anafase 1 no se separan las cromátidas hermanas. Recuerda, quien impide que se separen las cromátidas hermanas en la meiosis 1 es la shugoshina. Y finalmente ya viene la telofase, pues, ¿no? La telofase, ¿ya? Reaparece la carioteca, ¿no? Y luego va a venir la citocinesis. Se va a partir el citoplasma y ya está. Me quedaron dos células con la mitad del número de cromosomas. Entonces, antes de que empiece la segunda división celular, antes de que empiece la división celular, ¿no? La segunda división,
eh, cada célula tiene que hacer algo. Número uno va a dividir otra vez, va a duplicar otra vez su centrosoma. Porque tenía dos, ¿no? Uno para cada lado para formar el uso acromático, pero ahora que se partió, en cada célula hija quedó un centrosoma. Pero yo necesito dos para formar el uso acromático. Así que el centrosoma se vuelve a dividir. Es una de las cosas que ocurre en este momento antes que empiece la división 2. Y lo otro que tiene que ocurrir es que tiene que fabricar energía otra vez. La célula ha quedado agotada, ha gastado mucha energía haciendo la primera división, haciendo el crossing over y todo lo demás, que la célula queda agotada. Acabó sus reservas de ATP. ¿Qué tiene que hacer entonces antes que empiece la segunda división? Tiene que duplicar otra vez su ATP, multiplicar su ATP, fabricar energía. Duplica sus centrosomas y produce energía para empezar la siguiente división. Este momento entre la primera y la segunda división se llama intercinesis, ¿ya? O sea, entre divisiones, ¿no? Y luego ya se preparó para la siguiente división, ya duplicó sus centrosomas, sus cromosomas no lo va a duplicar, ¿ah? Ahí ya no vuelve a duplicar cromosomas, ADN ya no vuelve a multiplicar, ya se queda con lo que está. Pero lo que sí va a fabricar es más energía. Y empezamos entonces la división 2, ¿ya? Empezamos la siguiente división. Entonces, a ver, dice aquí esta lámina, ¿las células hijas del esquema son haploides o no? La respuesta es sí. En la primera división, la célula se divide y reduce su ADN. Ahí está. Esta es la célula, se divide y el número de cromosomas se reduce. Recuerden, es reduccional. Y en la segunda será ecuacional, pero en esta primera hay reducción. Así es que aquí las células son haploides, sí. Muy bien, empezamos entonces la segunda división. Esta es muy parecida a la mitosis. Esta es muy parecida a la mitosis. Por eso que alguna vez han preguntado cuál de las dos divisiones de la meiosis se parece más a la mitosis. Y es esta, la segunda división. Profase 2, ya sabemos, desaparece carioteca, desaparece el nucleolo, los centrosomas se van a los polos, se forma el uso cromático, todo lo que ya sabemos. Meiosis 2. La metafase 2, los cromosomas están en su máxima condensación y se alinean en el ecuador. Ahora sí, en una sola fila. Ya no como en la metafase 1, que era en doble fila, aquí en una sola fila. Ahora sí, cuando venga la anafase, lo que se van a separar son las cromátidas hermanas. ¿Recuerdan? Las cromátidas hermanas ahora sí se van a separar. Ahora sí, la shugoshina, hay que sacarla de escena, la shugoshina, para que deje que se separen las cromátidas hermanas. Anafase 1 se separan cromosomas homólogos. Anafase 2 se separan cromátidas hermanas. ¿De acuerdo? Y finalmente viene telofase 2. Telofase 2. Reaparece carioteca, reaparece el nucleolo, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Al final termina todo esto con 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas. ¿Cómo se llama esto? Haploide. Termina con 4 células haploides con la mitad del número de cromosomas. Resumen entonces de la meiosis 2. ¿De acuerdo? Aquí está. Estamos trabajando ahora con 2 y habíamos iniciado con 4 cromosomas para el ejemplo. Ahora se ha reducido y ahora solamente hay 2. 2 cromosomas dobles, como ven. La metafase 2, ahora sí se alinea en el ecuador y se separan, ahora sí, las cromátidas hermanas en la anafase 2. Aquí ha habido un lapsus en la escritura, no debe ser profase, debe ser anafase en este lado. Anafase 2. Y luego ya se separa, pues, ¿no? Esto es telofase, ¿no? Telofase. Muy bien. ¿Y para qué ha servido esto? Para formar gametos. Como dijimos, esto ha servido para formar gametos. ¿Cuáles son los gametos?
los óvulos y los espermatozoides. Y aquí hay que tener presente algo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? A una pequeña diferencia que va a ocurrir acá. Ya vamos a terminar, dentro de poquito vamos a terminar. ¿Ya? A ver, gametogénesis, formación de gametos. Vamos a empezar por la formación de espermatozoides. En los testículos, en los testículos hay, en los testículos hay unas células llamadas espermatogonias. Espermatogonias. ¿Cuántos cromosomas? 46, porque es típico de una célula humana, 46. Estas espermatogonias hacen mitosis. Y si hacen mitosis, el número de cromosomas se mantiene exactamente igual. Las células que resultan se llaman espermatocitos primarios o espermatocitos 1. ¿Cuántos cromosomas tiene? Igual, tiene 46, porque ha hecho mitosis. Si la espermatogonia tenía 46, los espermatocitos primarios o espermatocitos 1 tienen 46. Ahora empieza la meiosis. Primera división, segunda división de meiosis. En la primera división, el número de cromosomas se va a reducir a la mitad, ¿no? El número de cromosomas, entonces, se va a reducir a la mitad. A ver, vayamos poniendo para no olvidarnos. Las espermatogonias tenían 46. Los espermatocitos 1 también tienen 46, porque han hecho, ¿qué cosa? Acá ha hecho mitosis, mitosis. El espermatocito 2 que se ha formado, entonces tiene 23 solamente. ¿Por qué? Tiene 23 porque ha hecho meiosis. En la primera división, recuerda, de la meiosis se reduce el número a la mitad. En la segunda división, el número se mantiene constante. Entonces, la segunda división, recuerda, es ecuacional. Se han formado las espermátidas. Las espermátidas. En la primera división se forman los espermatocitos 2 y en la segunda división se forman las espermátidas. ¿Quién inicia la meiosis? ¿Quién inicia la meiosis? La meiosis la inicia los espermatocitos 1. ¿Ya? Los espermatocitos 1. Entonces recuerda, empieza esto haciendo mitosis, mitosis, y luego continúa haciendo meiosis, meiosis. Muy bien, quedaron con 4 espermátidas de 23 cromosomas cada una. Ahora estas espermátidas empiezan a deformarse, se alargan, le sale colita, ¿no? Le sale flagelo, y a eso le llamaremos espermatozoides. ¿Cuántos cromosomas tienen los espermatozoides entonces? 23. Recuerden que en este caso hemos alterado el número, lo hemos reducido a la mitad, porque el objetivo es que tenga solamente la mitad para que pueda haber reproducción sexual. Y mantengamos el número 46. ¿Listo? Esto ocurre con la formación de espermatozoides. Con la formación de espermatozoides, con la espermatogénesis. No ocurre algo muy similar con la ovogénesis. ¿Ya? No ocurre algo similar con la ovogénesis. La ovogénesis, también llamada oogénesis, va a ocurrir lo siguiente. A ver, hay que tener presente lo siguiente aquí. Así como en los testículos habían unas células que se llamaban espermatogonias, aquí en los ovarios hay unas células que se llaman ovogonias. ¿Cuántos cromosomas tienen estas ovogonias? Tienen 46, como cualquier célula humana normal. 46. ¿Qué cosa va a ser la ovogonia? Va a ser mitosis, mitosis, mitosis. Y entonces la célula que resulta seguirá teniendo 46. ¿Cómo le vamos a llamar eso? Ovocito 1, también llamado ovocito primario. El ovocito primario, igual que el espermatocito primario, aquí en el espermatozoide, hace meiosis. Va a ser 2 divisiones, recuerda, es meiosis, pues. La primera división va a formar ovocitos secundarios. ¿Cuántos cromosomas tiene un ovocito secundario? 23.
Recuerda que la meiosis en la primera división es reduccional. ¿Ya? Reduccional. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí va a ocurrir algo diferente. Fíjense lo siguiente. El óvulo es hasta 3 veces más grande que el espermatozoide, incluyendo la colita, mira. Hasta 3 veces más grande. ¿Y por qué es tan grande? Si la pregunta fuera, ¿por qué el óvulo es tan grande? Es más grande que el espermatozoide. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el óvulo ha ido guardando alimento, guardando alimento, ¿no? Miren cómo es la mamá, ¿no? Desde los inicios, miren, siempre guardando alimento para su hijo, para su cría, ¿no? Está guardando, el óvulo se encarga de guardar alimento, guardar alimento. Multiplica sus mitocondrias, multiplica su aparato de Golgi, todo lo multiplica, aumenta, guarda bastante alimento. Cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide, el nuevo ser, el hijo, va a tener todo de la mamá, todo de la mamá. Del papá va a tener solamente el ADN. Del espermatozoide solamente ingresa el ADN. Todo lo demás del espermatozoide se bota, no sirve. Así que solamente entra el ADN y todo lo que está adentro es de la mamá. Por eso se dice que somos más hijos de la mamá que del papá. Entonces, el óvulo es gigantesco comparado con el espermatozoide porque guarda un montón de alimento. Entonces, cuando llegue la división celular y la célula tenga que partirse en dos, de repente este de acá, este que estoy sombreando, vamos a suponer que este es el que va a ser fecundado, el otro no. ¿Qué va a pasar entonces con el otro que no ha sido fecundado? Si es que este otro no ha sido fecundado, todo este de acá se muere, degenera y muere. Y si este muere, esta mitad muere, fíjense, la mitad de alimento se estaría perdiendo. No tiene mucha lógica que la célula haya guardado tanto alimento para que a la hora de dividirse, una mitad se bote. No tiene mucha lógica. Entonces, ¿cuál es la estrategia que desarrolló ahí la célula? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente. Dice, como se va a dividir, como se va a dividir, ya tiene dos núcleos, ¿no es cierto? Ahora falta que se divide el citoplasma. En lugar de partirse así por mitad, perdiendo una mitad del alimento, entonces lo que va a ocasionar es lo siguiente. Uno de los núcleos se va a llevar todo el alimento. Uno de los núcleos se lleva todo el citoplasma. El otro núcleo no se lleva nada. ¿Quién sigue en carrera? ¿Quién sigue en carrera? Sigue en carrera este que está acá. El otro va a terminar muriendo. El otro núcleo terminará muriendo más adelante. ¿Cómo se le llama a esto? Se le llama cuerpo polar. ¿De acuerdo? Se le llama cuerpo polar. Entonces, al núcleo que quedó, al que ha quedado pequeñito, al que no tiene citoplasma, se le va a llamar cuerpo polar. Entonces, le decía, se divide de manera, su citoplasma de manera desigual. Uno se lleva todo el citoplasma y es el que sigue en carrera, y el otro, que se quedó puro núcleo, se le va a llamar cuerpo polar. Podría o no dividirse el cuerpo polar, ¿no? Eso dependiendo. En los humanos generalmente no se divide ya. Entonces, eso es lo que va a pasar. Por eso que en este gráfico, ustedes están viendo acá, en este gráfico, que este se ha llevado todo el citoplasma y el otro se ha quedado puro núcleo. Se le llama cuerpo polar o polocito, también si quieren, ¿no? Primer cuerpo polar. Primer cuerpo polar. ¿Ya? Primer cuerpo polar. Entonces, como el otro ya no sigue, lo dejamos allí y ahora entonces pasamos al otro. ¿De acuerdo? Pasamos al otro. ¿Qué va a pasar con el otro que sigue en carrera, que es el ovocito 2, el ovocito secundario? ¿Qué va a pasar con él?
Él también hace su segunda división y cuando tenga que dividir su citoplasma, va a pasar lo mismo que les expliqué acá, ¿no? Uno se lleva todo el citoplasma y el otro se queda solamente, se va a quedar con núcleo nada más. Le llamaremos segundo cuerpo polar. Al final de todo esto, solamente va a quedar un solo óvulo. Si se dan cuenta, cuando se forma espermatozoides, se forma un montón de espermatozoides, ¿no? 4 salen por cada uno de estos espermatocitos. En cambio, cuando se forma óvulos, sale solamente uno. En el camino se van formando cuerpos polares. ¿Ven la diferencia? Por eso hay más espermatozoides y hay muy pocos óvulos. La otra cosa que es importante dejar sentado aquí es lo siguiente. Es que cuando una mujer nace, ¿ya? Cuando una mujer nace, la mujer nace solamente con ovocitos. Ya no tiene ovogonias, ya no tiene estas células madre, ya tiene solamente ovocitos. Y estos ovocitos son los que se van convirtiendo en óvulos. Poco a poco se van convirtiendo en óvulos, mes a mes, hasta el día que se les acabe. Y el día que se acabe, eso vendrá la menopausia. En cambio, los hombres tienen sus espermatogonias toda la vida. Entonces, los hombres pueden producir espermatozoides toda la vida. El problema en los hombres no es la producción de espermatozoides, porque lo pueden hacer toda la vida. Su problema en los hombres es la erección. Entonces, hay hombres que tienen 80 años y pueden tener hijos. ¿Y por qué una mujer no puede? Porque recuerdan que tiene una cantidad determinada de ovocitos primarios. Y cuando estos se acaben, ya no habrá forma.